Sí, claro. Buenos días. Me llamo Alberto Álvarez. Soy jefe de director de Latinoamérica para la empresa Anius y nos dedicamos más que nada a hacer el manejo de riesgo de precios agrícolas especializado en lo que son granos. Entonces, no sé si está bien para... Siempre es bueno hacerlo. Le quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí en este congreso. Tengo amigos que conozco hace unos 15 años que viví en Argentina, dedicándome realmente a todo lo que es el manejo de riesgo en el campo, de riesgo de precios. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta realmente es ¿por qué es importante la gestión de riesgo de precios? Y esto es algo realmente central en una presentación pequeña de 15 minutos, pero lo que quisiera tratar de que todo el mundo se lleve de aquí una idea básica de por qué hay que manejar y poner mucha atención al riesgo de precios. Primero, vamos a definir lo que es riesgo. Riesgo es igual a volatilidad. Entonces, preguntémonos, ¿qué es? Vamos a definir volatilidad. Volatilidad realmente hay muchas maneras de definirla, pero creo que la manera más apropiada para esta instancia sería incertidumbre. El no saber qué van a ser los precios del día de mañana, no saber si van a bajar, si van a subir y qué tan volátil va a ser la situación. Cuando me refiero a ingresos, me estoy refiriendo aquí a toda la cadena comercial en maíz y sorgo. Entonces, ingreso lo podemos definir fácilmente como el precio multiplicado por la cantidad o volumen que uno está vendiendo o comprando. Dentro de eso existe el riesgo productivo, en lo cual lo que he notado en mis 15 años de venir a Argentina y lo que he leído, el productor maneja eso sumamente bien, tienen alta tecnología, vamos a ver un poco más tarde en las gráficas los rendimientos, ahí, o sea, le ponen la necesaria atención. El riesgo comercial es el que define realmente el precio al cual uno va a vender, y ahí lo que noto es que hay menos esfuerzo. El precio se define por dos componentes, los futuros o el precio futuro y la base. La base normalmente es algo que uno no puede controlar, es una parte pequeña porcentualmente del precio final, y nosotros lo que hacemos es que nos gusta concentrarnos realmente en la parte que se puede controlar, que son los futuros. Aquí podemos ver desde el punto de vista de productividad en Argentina los rindes promedios en los últimos 15 años. Como pueden ver, hay picos, hay valles, y hay un rendimiento, la tendencia, la línea del medio, que es un promedio, y pueden ver que esa tendencia en los últimos 15 años ha subido y realmente enseña la calidad de trabajo que hace el productor argentino. Aquí podemos ver
lo mismo en los últimos 15 años, que son los precios a cosecha en esos 15 años. También vemos picos, vemos valles y vemos la línea de tendencia. Viendo esto así de primera vista, uno diría, bueno, hay mucho más volatilidad en lo que es la producción que lo que son los precios en los 15 años. Sin embargo, esa es una ilusión óptica por la escala. La volatilidad anual en los últimos 15 años en cuanto al precio de maíz ha sido 38.1%. En rindes ha sido 12.6%. Estamos viendo una diferencia de casi 3 veces precios a rinde. Entonces vale la pena hacerse la pregunta, ¿no vale la pena invertir más tiempo en el control del riesgo del precio? Eso sería una conclusión normal. ¿Qué herramientas tenemos para manejar el precio? ¿Qué herramientas tenemos para mantener para manejar el riesgo precio? Tenemos la que todos conocemos, que serían los futuros de opciones. Esas son herramientas estándar que existen en los mercados aquí. Un ejemplo sería el MAPA, Rofex, también varios productores y personas en la cadena de maíz, la cadena comercial completa, usan también los futuros de opciones de Chicago. Dentro del lado de contraparte específica, o sea, en vez de usar un mercado como el MAPA y el Rofex, hacer un contrato contra una contraparte, es el mundo de OTC. Dentro de ese mundo existen forwards, que estoy seguro que muchos de ustedes aquí ya lo han usado. Un forward es simplemente un contrato privado entre dos personas jurídicas o personal, en el cual deciden vender una cierta cantidad de maíz o sorgo a un precio predeterminado entre los dos en una fecha futura. Y por último, existen los productos estructurados. Y los productos estructurados, algo bastante nuevo, crece de la industria financiera originalmente entre los bancos, es muy usado ahora en agricultura. Y ejemplos podrían ser la palabra que han oído mucho, me imagino, acumuladores, opciones diarias, son productos hechos a la medida. Y dicho sea de paso, no voy a entrar mucho más en esto, la Bolsa Cereales tiene excelentes cursos en lo que son futuros y opciones, y nosotros vamos a estar dando un curso en 2 semanas sobre productos estructurados que está promocionando la Fundación MAPA. ¿Cuánto se utilizan estas herramientas en los Estados Unidos? Vamos a analizar un poco la producción norteamericana o gringa y el volumen que se opera en el Chicago Board of Trade, que viene siendo la bolsa de Chicago. En la primera gráfica pueden ver la línea azul es la producción. La primera línea azul del 2009 representa 307 millones de toneladas de maíz. La última línea azul, 2017, las pequeñitas líneas esas, representa 385 millones de toneladas de producción de maíz. Y como pueden ver, la línea roja es el volumen operado sobre la producción de cada año. Mayormente está en unas 35 veces volumen operado versus producción de maíz en los Estados Unidos. Esto es lo que se considera un mercado maduro, que está usando la bolsa para protegerse de precios, y la línea verde es simplemente una división que enseña la utilización de los contratos de maíz en el CBOT. Como pueden ver, en el 2011 tuvimos una subida bastante violenta en lo que es utilización, y eso se dio más que nada por lo que eran la legislación o las regulaciones nuevas de Dodd-Frank, que paró esa subida y de ahí empezó a bajar la utilización. En el 2012 fue el famoso año de sequía, que todo el mundo se recuerda, y realmente no cambió mucho la utilización, y lo que podemos ver que se ha mantenido a través del tiempo en unas 35 veces más o menos, 3.500%
de lo que se produce. Bueno, eso son los Estados Unidos, esos son los gringos. ¿Qué es lo que sucede en Sudamérica? ¿Qué es la foto ahora que podemos ver en Sudamérica? El primer gráfico es el BMIF, y no es un error, no es un cambio de colores. Esto es los Estados Unidos, esto es el BMIF, que ahora se llama B3. Como podemos ver, empezó a subir el nivel de utilización, la línea verde, hasta el 2012, y entonces por la sequía que hubo en el 2012 también hubo una respuesta de bastante subida, pero más que nada fue porque el mercado electrónico se inició en Brasil y empezaron a haber opciones electrónicas en el mercado que permitieron más uso. Bueno, y dentro de esto, ¿dónde está parada Argentina? En esta gráfica podemos ver también lo que es la producción versus el volumen operado, y como pueden ver es invertido a los Estados Unidos. Tanto Brasil y Argentina es una fracción lo que usan en los mercados para protegerse, versus en los Estados Unidos es un múltiplo. Aquí con lo de Argentina podemos ver que más o menos después de lo que fue la sequía y el cepo cambiario, se ajustó para los próximos años todo lo que es utilización, más o menos en un 15%. ¿Qué ha sucedido? Se tienen que hacer varias preguntas. ¿Será que lo que sucede es que cuando hay un problema van corriendo al mercado como Magba para usarlo? Y realmente lo que deben estar haciendo es usar el mercado para prevenir y no usar el mercado cuando existe un problema. En esta serie podemos ver cómo se ha usado en los últimos 4 meses, y podemos ver un incremento récord en el volumen del MAT. Dado lo que todos sabemos que sucedió, el terrible año que tuvieron en el campo, la sequía y ahora el exceso de lluvias. La utilización de Magba, la podemos ver ahí, ha subido bastante en el último año. Pueden ver que ha subido bastante la producción, pero en el 2017, pero también ha subido la utilización y se ha vuelto estable. Comparemos un poco Brasil con Argentina. Como pueden ver, del 2014 al 2015, Brasil dejó de usar tanto, o utilizó menos los mercados. Lo mismo sucedió de 2015 al 2016, y esa es la foto final que tenemos. O sea, el BMIF, el promedio de crecimiento ha sido un 3.1%, el MAP ha sido 17%. Es una cosa muy positiva, deben de seguir usando el mercado. Esas son las herramientas financieras, pero ¿a qué debemos de ponerle atención para el manejo de riesgo de precios? Cosas constantes que van a estar presentes todo el tiempo son las tendencias de precios, el clima, la actividad de los fondos. Las sorpresivas serían tensiones comerciales como Trump y China, problemas cambiarios como el que acaban de tener, que todo el mundo está muy presente con eso, y accidentes. Tendencia. Primero veamos de dónde venimos. Esta es la producción y demanda mundial de maíz desde el año 2008. Como pueden ver, a partir del 2013 se empezó a producir más de lo que había de demanda mundial. Y pueden ver la caída de precios, que es la línea verde. O sea, aquí tenemos producción, demanda, y la línea verde, que es caída de precio. Este año, por primera vez, 2018, se estima que va a haber más demanda que producción. ¿Y qué quiere decir eso? Ya hemos empezado a ver los precios subir un poco, como podemos ver aquí. Y más demanda que producción quiere decir que hay volatilidad. Creo que me toca. ¿Qué otros factores han cambiado en el mundo? La producción de maíz en Brasil. En el año 2008, la producción de la zafra era 2 veces el tamaño de lo que es la producción de la safriña. En el año 2012 cambió esa tendencia
lo cual luce permanente el cambio. Y en el 2017 ahora tenemos el hecho que la safriña es 2 veces más grande que la zafra. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora hay factores sorpresivos y por definición los factores sorpresivos son imposibles de predecir. Este gráfico les enseña, este gráfico les enseña qué sucedió cuando Trump usó Twitter contra los chinos, y ahí tenemos un factor sorpresivo, un cambio que se produjo muy grande, volátil en la soja. Aquí tenemos el famoso ajuste del peso argentino contra el dólar. El 25 de abril nadie lo pudo predecir, el 26 sucedió y el 27 había gente que decía que se sabía que venía, pero es un factor sorpresivo. Ideas principales para llevarse a la casa. La gestión de riesgo de precios es un factor fundamental para determinar la rentabilidad. Entender que estamos pasando de un escenario de abundancia a una de mayor volatilidad. Mayor volatilidad, como vieron, es mayor riesgo. Estar atentos al desarrollo climático durante las campañas mundiales, USA y safriña. Mantenerse al tanto de riesgo geopolítico y usar las herramientas disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. A continuación, Federico Bert de ACREA nos va a hacer su presentación. Bueno, buen día, ¿qué tal? Yo quiero compartir 3 conceptos, principalmente para enriquecer esta discusión sobre la gestión del riesgo, principalmente sobre el riesgo climático. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a discutir este tema es que producimos en Argentina en regiones que tienen muy alta variabilidad climática. Ese mapa que está ahí del Servicio Meteorológico lo muestra. No quiero desafiar la vista de nadie con eso, pero lo que muestra es la diferencia entre el percentil 90 menos el 10 dividido el 50. Es un indicador de la variabilidad, en este caso de las lluvias del verano. Si ustedes ven con detalle, la mayoría de ese mapa muestra valores de 1. Y eso significa, sin ir al detalle estadístico, que la diferencia de lluvias que puede haber en cualquier localidad de la región pampeana entre un año y otro es tan importante como el promedio de lluvias de esa localidad. Eso, a menudo, esa alta variabilidad, en este caso elegí mostrarlo para las lluvias, genera condiciones de estrés para los cultivos y para los que cultivamos esos cultivos. Esa otra figura de la Oficina de Riesgo Agropecuario muestra, con un ejemplo para el maíz, que 1 de cada 2 años, en gran parte de la región pampeana, el maíz, tanto temprano como tardío, experimenta situaciones de estrés hídrico, ¿no? Y eso es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que como productores quisiéramos. Entonces, evidentemente, la alta variabilidad climática de todas las zonas de producción de Argentina generan variabilidad de resultados, variabilidad de rindes, ¿no? No sé si se preguntaron alguna vez cuánta culpa tiene el clima de todo lo que nos pasa. Si no lo hicieron ustedes, hay un par de investigadores en el mundo que sí lo han hecho y eso es lo que les quería compartir con esta figura. De nuevo, no es para desafiar la vista, pero lo que hizo esta gente en un paper que se publicó hace 3 años, 4 años en la revista Nature, es ver para distintas regiones de producción del mundo cuánto de la variabilidad de rendimientos a través del tiempo es explicada por la variabilidad climática a través del tiempo. Los distintos colores muestran distintos niveles, pero resumo en una tabla para que se vea bien. En Argentina, el 32% de las variaciones del rinde de maíz a lo largo del tiempo tienen que ver con las variaciones climáticas y el 43% de lo de soja. Esto es más o menos lo mismo que pasa, número más, número menos, en otros países, ¿no? Este es el peso de la variabilidad del clima a lo largo del tiempo en la producción. Un estudio bastante parecido hicieron investigadores de Argentina, del INTA, en donde encontramos valores más o menos similares, ¿no? Lo que hay que mirar en esta tabla es la última columna, la que está a la derecha, y muestra para un conjunto de 33 partidos de toda la Argentina
que entre el 40 y el 47% de la variabilidad de rendimientos a lo largo del tiempo tiene que ver con la variabilidad climática. Estos son estudios a escala departamental y claramente lo que le pasa al productor es más, o la variabilidad que experimenta el productor es más fuerte que esta, porque el productor está sobre áreas más chicas en donde hay menos posibilidad de compensación, ¿no? Pero, sin embargo, dos cosas de acá. Primero, el clima explica mucho de lo que nos pasa, pero hay otra serie de factores que no son climáticos que explican la otra parte de la historia. Naturalmente, si hay variabilidad en la producción, hay variabilidad o impacto en los resultados esperados, ¿no? Esta figura que está ahí, lo que muestra es una figura que construimos periódicamente en CREA, en donde lo que hacemos es comparar el rendimiento de indiferencia con el rendimiento que esperamos para la campaña. Como en todo mapa, rojo está mal, verde está bien, y lo que muestra esta figura en particular, este mapa, que lo calculamos hace un par de días, es la diferencia entre el rendimiento de indiferencia y el rendimiento esperado con el precio promedio del maíz, no con el de hoy. Y lo que quería mostrarles es que, a consecuencia de la sequía, que impactó fuerte en los rendimientos en casi todo el país, el rendimiento que estamos esperando para esta campaña está bastante por debajo del rendimiento de indiferencia, ¿no? Y eso es un indicador del impacto macro o del impacto en la economía que puede tener la variabilidad climática. Sin embargo, detrás de la economía hay agentes, y esos agentes en este caso somos nosotros, los productores, y el gran problema de la variabilidad no es un problema en sí mismo, porque si variáramos en valores altos nadie se preocuparía. El problema es que la variabilidad nos lleva frecuentemente a tener resultados inconvenientes, que nos dejan mal parados en términos económicos. Y eso lleva, en algunas circunstancias, a amenazar la viabilidad económica de los productores. Esa figura que está ahí, que la construimos en CREA en base a datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, muestra la creación versus destrucción de empresas agropecuarias y alimenticias a lo largo del tiempo, y si bien en esto intervienen un montón de factores de la macroeconomía, e incluso a escala global, quería mostrarles como ejemplo que en el 2009 hubo una destrucción neta de empresas agropecuarias, seguramente en gran parte asociada a los impactos fuertes de la sequía 2008-2009. Entonces, lo que quería poner sobre la mesa con este concepto es que la variabilidad climática puede dejarnos fuera del sistema a actores competitivos, y de ahí es donde surge la necesidad de abordar este tema de la gestión del riesgo, de precios y climáticos, desde una mirada integral. Y hay distintos marcos conceptuales para hacer un abordaje integral de la gestión de los riesgos. Voy a pasar rápido por esta figura porque seguro muchos la conocen, pero esta es una conceptualización que plantea el Banco Mundial, en donde plantea que los eventos climáticos, en este caso, pueden tener una determinada frecuencia y una determinada intensidad, y que en función de esa combinación de frecuencia e intensidad pueden hacerse distintas cosas. Y yo quería mostrarles qué hemos hecho y qué se puede hacer en el marco de este concepto para la gestión del riesgo climático, con las 2 o 3 diapos que me quedan, Pedro. Estoy en mitad, más o menos, de camino. Lo más importante de esta conceptualización, desde mi punto de vista, es que plantea que todos tenemos algo por hacer desde el punto de vista de la gestión del riesgo, desde los productores individuales hasta el Estado en la otra punta, con lo que tiene que ver con apoyo, pasando por los privados en el medio. Quiero enfocarme principalmente en la parte de la izquierda de esta figura y contarles nuestra mirada, o mi mirada, de que en el último tiempo el productor agropecuario ha hecho muchísimo en términos de la gestión del riesgo, principalmente ajustando el manejo agronómico. Y desde mi mirada, el maíz tardío ha sido una de las tecnologías más disruptivas del sector agropecuario argentino en los últimos 10 o 15 años, y nace o es consecuencia en gran parte de una adaptación de los productores a la variabilidad del clima, tanto de las lluvias como de las temperaturas. El maíz tardío permitió o colonizó, entre comillas, en términos de 7 o 10 años, el 50% del área de maíz de la Argentina. Hizo que en términos generales el rendimiento promedio bajó poquitito, el rendimiento promedio de maíz, pero sin embargo aumentaron considerablemente los pisos de rendimiento, que es lo que muestra a escala nacional los datos que nos facilitó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y que yo estoy poniendo en esa diapositiva.
Entonces, evidentemente, el ajuste agronómico, el pasar a sembrar la mitad del maíz tardío, trajo estabilidad productiva a escala del productor y a escala del país. Y generó el inicio de un círculo virtuoso, porque esa estabilidad productiva que ofreció el maíz tardío permitió empezar a sembrar maíz en áreas o en ambientes en donde antes no se podía. Y eso, en conjunto a otros factores del contexto político y económico, permitió que si uno mira los últimos 4 o 5 años, la superficie de maíz es el doble de lo que era 4 o 5 años antes. O sea, duplicamos en los últimos 4 o 5 años la superficie de maíz. Y eso significa que se balanceó el portfolio agrícola. Y un portfolio más balanceado significa estar mejor preparado para enfrentar la variabilidad climática. A su vez, además del maíz tardío, hoy en día, no se ve mucho, discúlpenme, pero hay un montón de gente probando otros ajustes tecnológicos como las súper bajas densidades, que también están agregando mucha estabilidad y preparando mejor al productor para enfrentar mejor la variabilidad climática. El otro aspecto importante, desde mi punto de vista, es este. ¿Quién de acá es productor de maíz? Levante la mano. ¿Quién no mira la napa o la recarga de agua o algún pronóstico antes de sembrar el maíz? Todos la miran. Bueno, ese es el otro cambio. El otro cambio es que logramos incorporar una tecnología de información que permite ajustar mucho más el manejo agronómico y por lo tanto dejarnos mucho mejor parados frente a las variaciones que supone el clima. Ya lo decía Alberto Morelli en la inauguración, la incorporación de tecnología, y esto es una tecnología de información, ha sido clave en la evolución del maíz en los últimos 4 o 5 años. Y para terminar, hasta acá, hasta la diapositiva anterior, me enfoqué básicamente en lo que hace el productor puertas o tranqueras adentro y traté de transmitirles la idea de que el productor está mucho mejor hoy que hace unos años atrás en términos de estrategias para la gestión del riesgo climático. Pero también, ya más allá de lo que puede hacer el productor y sí lo que puede hacer el productor y el conjunto con los privados y el Estado, están los instrumentos de cobertura y puntualmente los seguros. Y quería mostrarles esta figura en donde lo que se muestra es la penetración, como se le suele llamar, de seguros, puntualmente el porcentaje del área de los distintos cultivos que tiene algún tipo de seguro en los últimos 3 años, que son las barritas de los distintos colores, ¿no? Esto muestra, de alguna manera, que para los principales cultivos hay una gran proporción de la superficie argentina que está con algún tipo de cobertura. Y eso es una ventaja si uno piensa hacia adelante y piensa en incorporar otros instrumentos más abarcativos o más integrales para la gestión del riesgo. La cuestión es que gran parte de esa área que está cubierta, casi el 98% o un poquito más del 98% en realidad, son seguros contra granizos y adicionales, que está muy bien, pero se queda corto muchas veces, porque los riesgos o las situaciones que enfrenta el productor, desde el punto de vista climático, van mucho más allá de una granizada. Entonces, con esto quería transmitir el mensaje de que tenemos canales abiertos y productos para la gestión del riesgo que tienen una alta penetración, y que eso pero todavía nos falta un camino por recorrer, y ese camino por recorrer tiene que basarse en el desarrollo de nuevos productos sobre la base de un sustento técnico fuerte. Hoy estamos mucho mejor que en cualquier momento de la historia para trabajar desde el punto de vista técnico en el desarrollo de productos transparentes, robustos desde lo estadístico y demás, porque tenemos más datos que nunca en la historia, más métodos para analizar esos datos que nunca en la historia y más herramientas para analizar esos datos. En definitiva, tenemos el combo perfecto. Eso mismo que dije recién puede llamarse Big Data, que es de lo que todo el mundo habla hoy en día, para diseñar instrumentos de cobertura, especialmente seguros, con una sólida base técnica. Entonces, termino acá. Simplemente quería dejar sobre la mesa 3 ideas. Las ideas eran que vivimos y producimos en una región con muy alta variabilidad climática que genera riesgos importantes, que hemos hecho avances interesantes a escala de productor desde el punto de vista de la gestión del riesgo y que tenemos un gran potencial para desarrollar coberturas más amplias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Federico. A continuación, en representación del Ministerio de Agricultura de la Nación, el doctor Rossi. Bueno, buen día. Ahí también había, creo, una presentación. Yo voy a retomar un poco de una de las diapositivas de Federico. Me parece que es el punto central que queremos destacar, que es la misma de la curva esta que tanto conocemos de la gestión integral de riesgo. No nos pusimos de acuerdo, pero hablamos antes, sabíamos que íbamos a presentar la misma curva. Y la verdad es que tiene sentido porque desde hace tiempo venimos trabajando desde el sector público junto con el sector privado en tratar de ponernos de acuerdo, primero en dónde estamos en la gestión de riesgos en la Argentina, de vuelta, en los tres tipos de riesgos, ¿no? Los climáticos, los de precio y hasta los sanitarios. Y en general hay altos niveles de coincidencia de este diagnóstico que un poco daba Fede sobre cuál es la situación y Alberto. Yo les quiero contar un poquito qué estamos haciendo desde el Estado Nacional y un poco hacia dónde vamos en cada uno de estos tres aspectos que se describían recién. En la primera parte de la línea hay básicamente dos grandes mundos donde separar lo que tenemos que hacer. Están todas las tareas extraprediales y ahí el Estado Nacional y los Estados provinciales tienen fundamentalmente la tarea de hacer las obras que durante tantos años no se hicieron en Argentina. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Interior de la Nación un Plan Nacional del Agua que pretende cerrar ese atraso en casi 44.000 millones de dólares que tiene la Argentina en grandes obras de infraestructura. Y estoy hablando solo de agua, no estoy hablando todavía de la infraestructura vial, ferroviaria, ni siquiera del transporte fluvial. Para que se den una idea, todas las obras que ustedes están viendo, por ejemplo, en la cuenca Río Salado, en el Canal San Antonio, la que se abrieron los sobres la semana pasada del Vila Cululú, entre Córdoba y Santa Fe, son obras que por ahí hace 50, 60 años no se hacían y hacen a la reducción de riesgos desde las obras importantes que tiene que hacer el Estado Nacional, junto con los estados provinciales. De vuelta, hoy tenemos un gap de 44.000 millones de dólares de inversión como para que Argentina se ponga al día en su infraestructura vial e hidráulica. Ni siquiera estamos diciendo de avanzar hacia países desarrollados con niveles altos de eficiencia en el manejo de las cuencas y en el manejo de las carreteras. Eso es solamente para ponernos al día. En eso se está trabajando, las obras ustedes las pueden ver. Lo mismo ocurre con el plan vial. Para los productores, contar con rutas seguras, disponibles, con caminos de tierra transitables, también hace al riesgo de precio, porque uno puede capturar el valor que desea y sacar la hacienda, por ejemplo, o la producción del tipo que sea, incluso las economías regionales, en el momento en el que lo desea y cumplir con sus compromisos con sus clientes, ni hablar de las producciones que se exportan. También hace al riesgo del costo logístico y al riesgo de, si uno no puede salir del campo, sigue teniendo la mercadería en el campo y sigue esa mercadería expuesta nuevamente a riesgos climáticos y de otro tipo. En ese sentido, hay una deuda pendiente en Argentina, más allá de que el plan vial federal está avanzando sobre las grandes vías troncales, las grandes autopistas, las rutas nacionales, que son los caminos rurales. Argentina tiene una red de 400.000 kilómetros de camino de tierra entre secundarios y terciarios y la verdad es que, salvo excepciones, han sido uno de los claros ejemplos del fracaso que hemos tenido los argentinos de trabajar juntos el sector público y el sector privado. Argentina tiene hoy 490 entes viales público-privados distribuidos en todo su territorio, desde consorcios, comisiones viales, cooperativas, depende del lugar. Hay distintas formas, algunas son municipales, otros son de microrregiones, lo veo a Alfredo y allá trabajamos mucho con ellas, y a Atilio. Otros son provinciales, el caso de Córdoba, el caso de Chaco. Y la verdad es que esa red de 490 entes viales que debieran colaborar en gestionar, en administrar los recursos, que son muchos, que los argentinos ponemos directa e indirectamente en los caminos, en parte no funciona. Y hay una responsabilidad ahí de los tres niveles de Estado, pero también de los privados, de hacer que esos entes viales funcionen. Porque, de vuelta, el dinero que invierten los argentinos en los caminos rurales, muchas veces a través de sus impuestos, pero también muchas veces poniendo la máquina propia, poniendo gasoil o recursos humanos,
es enorme y tiene que alcanzar, bien gestionado, para que tengamos al que sea los principales de esos 400.000 kilómetros en buen estado de conservación. A su vez, en toda esta primera parte de la curva, que es en donde el Estado tiene más deuda, hay mucho de trabajo intrapredial que tenemos que hacer. Federico mencionaba recién muchas mejoras que adoptaron los privados en soledad casi siempre en la Argentina, sin el acompañamiento del Estado. Pero también hay un montón de otras producciones que requieren de ayuda del Estado para poder avanzar en mejoras intraprediales que reduzcan su riesgo. Estoy pensando, por ejemplo, en productores de las economías regionales, del Valle o de Cuyo, que recurrentemente y todos los años tienen heladas, tienen granizo, y existen un montón de tecnologías, por ejemplo las mallas antigranizo, el propio riego, que disminuye el riesgo también de helada en esa zona, que tienen un alto costo de inversión por parte de los productores, y el Estado allí pocas veces acompañó con líneas de crédito realmente accesibles y con el plazo adecuado para que el productor las pueda repagar. Bueno, ahí hay otra deuda del Estado argentino para con la producción que estamos tratando de saldar. De hecho, desde el Banco Nación hay líneas hoy muy interesantes para todas esas producciones, algunas con plazos de espera de hasta 5 años, teniendo en cuenta que muchas de esas producciones demoran en comenzar a producir. Pero claro, el desafío es tan grande y es tanta la deuda, y este es un primer mensaje que les quiero dejar, que esto va a llevar muchos años. Siempre vemos los modelos internacionales de gestión de riesgo y se nos viene en la cabeza Estados Unidos, España, en nuestra región México, hasta Chile, y hay que decir que en todos esos lugares llegar hasta donde está hoy, hasta donde están hoy, con diferentes niveles de desarrollo entre sí, les llevó en algunos casos hasta 35 o 50 años, caso de Estados Unidos y España, y en el caso de México ya van por el año 18 de trabajo conjunto entre sector público y privado en todas estas etapas de la cadena. Entonces, un trabajo, el de la gestión de riesgo, donde no va a haber soluciones mágicas, no va a haber el gran anuncio del gran seguro o de la gran cobertura o de la gran obra que definitivamente termine con nuestros problemas, sino que lo que va a haber es trabajo en equipo, paso a paso. Lo mismo ocurre en esta primera parte de la curva con las obras de riego para buena parte de nuestro territorio. Argentina tiene una enorme cantidad de territorio que necesita de agua y de sistematización de agua. Otra enorme deuda de los estados y después también de los estados en ayudar a los productores a que las eventuales obras troncales de riego puedan ser utilizadas intrapredialmente, y para eso necesitamos financiamiento accesible y con plazo. Otro punto de esto es las buenas prácticas, en parte lo mencionaban antes, y son de vuelta buenas prácticas en el mercado de precios y también intraprediales, ¿no? Y este año, con la sequía tan dispar que tuvimos, la verdad es que lo vimos. Uno ve los mapas de afectación de sequía, sobre todo en la zona pampeana, y es impresionante la diferencia de impacto que tuvo un productor, por ejemplo en agricultura, que venía bien rotado, que había sembrado en tiempo y forma, que había hecho las aplicaciones correctas, que había escogido la clase de semilla que correspondía a su margen climático. Hay diferencias de varios quintales, en algunos casos entre vecinos. Eso demuestra que los productores que adoptan buenas prácticas también tienen mejores resultados en cuanto a la gestión de los riesgos, y si muchos productores van adoptando buenas prácticas, aportan al sistema en general o a esa cuenca en general. Y también lo hemos visto especialmente este año, de vuelta, con una sequía que fue muy overa, muy dispersa en territorios prácticamente linderos. Entonces, en este sector de la curva hay mucho por hacer. En general son muchas cosas de mediano y largo plazo, de vuelta, inversiones intraprediales costosas, grandes obras de infraestructura. Desde el Ministerio de Agroindustria nosotros tenemos algunas pequeñas herramientas, que son la Unidad de Cambio Rural, la UCAR, que por ahí algunos de ustedes conocen. Desde allí acompañamos al Estado Nacional también en obras más de detalle que complementen las grandes obras troncales. Para que se den una idea, en los últimos años hemos hecho desde la UCAR 70 obras de riego en todo el país, 15 obras importantes de alteo y aporte de material en caminos rurales. También hacemos otras obras de desarrollo del interior, como electrificación rural, por ejemplo. Y la novedad, en parte, es que desde nuestra administración hemos tomado también el fondo de emergencia desde la visión de la gestión integral
y no solamente para salir a apagar como bomberos, con además una manguera que hoy obviamente es corta, las emergencias, y empezamos realmente a poner en marcha lo que dispone la propia ley de emergencia, que es que además de utilizarse para asistir a los productores que hayan sufrido daños, también se puede utilizar para hacer pequeñas reconstrucciones de infraestructura rural dañada. Y así empezamos, hace ya un par de años, a ayudar a nivel local y de detalle en pequeñas obras, por ejemplo, de caminos rurales o de limpieza de canales, de construcción de puentes. Hemos terminado varios puentes pequeños en diferentes localidades. Son obras chiquitas que se siguen haciendo a la espera de las grandes obras de infraestructura que van llegando y que probablemente a una pequeña comunidad rural, no solamente al productor, sino a toda esa comunidad, nos lo han dicho, de hecho les cambie la vida. Me ha pasado encontrarme con productores, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, donde hicimos algunos puentes pequeños y la gente decirnos, nos cambiaste la vida por un pequeño puente que le permitió a esa persona, en vez de hacer 50 kilómetros, poder llegar en 8 kilómetros a su destino, sacar la producción, llegar a una escuela rural. Entonces, desde el Fondo de Emergencia empezamos a pensar que hay que usarlo, más allá de que hoy es un fondo escueto, todos lo sabemos, también para aportar a la visión integral. Allí vamos con el Estado Nacional, pero también con los productores argentinos que son de punta en todo este primer mundo de la prevención, que cuanto más lo hagamos crecer, cuanto más obra de infraestructura tengamos, más riego tengamos, mejores caminos y mejores buenas prácticas hagamos, más se va a ir corriendo a la derecha y va a empezar a achicar la cantidad de desastres que tenemos. Porque si bien, como decía Federico, Argentina es uno de los países de los grandes productores de alimentos con mayor variabilidad climática, también es cierto, y hay que decirlo, que es de casi todos ellos el que menos eventos catastróficos tiene. Esta es una realidad y es un desafío para nuestro sistema de gestión integral. Iría de suyo en los países que tienen grandes eventos catastróficos, y pueden pensar en cualquiera de los grandes productores, que el Estado debe intervenir de forma muy agresiva, por ejemplo, en un mercado de seguros. Y hablo de intervención económica, ¿no? De seguros, de coberturas. Bueno, en países como el nuestro hay que tener una estrategia diferenciada, no necesariamente para todas las áreas, para todas las producciones, quizás esa sea la única solución. En ese sentido, el 28 de febrero de este año lanzamos la mesa de riesgo. Ustedes saben que nosotros este año comenzamos con un montón de mesas de competitividad, tenemos más de 20 por cadena, y la de riesgo es una mesa particular, porque no trata de una cadena en particular, sino de todas. El riesgo climático, de precios y sanitario es prácticamente uniforme a todas las producciones en nuestro país, esté donde esté ese productor. Hemos tenido ya 5 reuniones plenarias y muchas submesas con excelentes avances, con la participación de prácticamente todo el sector privado, más el sector oficial. Están todas las entidades representativas a nivel nacional de los productores agropecuarios, están todas las cámaras de compañías aseguradoras, por supuesto la Superintendencia de Seguro de la Nación, participó el Servicio Meteorológico, participó la FIP, participó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, el Banco Nación. Y la verdad es que en esa mesa nos propusimos trabajar a largo plazo, de vuelta, sabiendo que para este tema no hay soluciones mágicas ni la va a haber, y eso es algo que queremos transmitirle también, y tenemos que ser conscientes de que esto es así, porque además estamos en un contexto de país que nos demanda trabajo consciente y gradual y no soluciones mágicas que tantas veces nos han prometido y que después terminan no llegando. ¿Ya estamos? 2 minutos. En esa mesa, por ejemplo, pudimos eliminar 3 trabas legales que había para las coberturas paramétricas a través de la Superintendencia de Seguros. Las trabajamos y efectivamente se encontró soluciones y hoy pueden estar disponibles. El Servicio Meteorológico nos vino a contar que de las 120 estaciones meteorológicas que heredó, para que se den una idea, Francia, país mucho más chico que nosotros, tiene más de 4.000, nosotros tenemos 120. De los 120 que heredó, tiene un plan para crecer, y ese plan, teniendo en cuenta de vuelta la situación fiscal de la Argentina, no es solamente con inversión de los argentinos a través de impuestos, sino que, siguiendo los nuevos lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial, es a través de integrar redes privadas. Y entonces prontamente, si Dios quiere, vamos a llegar a 400. Falta mucho, pero tenemos un crecimiento que no se dio en 50 años, prontamente. Vino el Banco Central, que ya modificó su normativa para que los productores que empiecen a tomar coberturas o seguros climáticos puedan mejorar su categoría. Quien está en categoría 2 poder estar en categoría 1, en 3, en 2 y así.
Vino el Ministerio de Hacienda, nos explicó cómo el pacto fiscal recientemente celebrado con las provincias va a empezar a bajar el costo impositivo de los seguros y de las coberturas. A raíz de eso, ya voy cerrando, a raíz de eso pudimos modificar nuestra serie histórica de rindes del Ministerio de Agroindustria y empezar, por ejemplo, a diferenciar la serie histórica a partir de ahora, un pedido puntual del sector privado para empezar a ofrecer productos de maíz entre temprano y tardío. Hacia atrás pudimos desdoblar la serie histórica de soja, entre soja de primera y soja de segunda, cosa que no existía. Parecen cosas de detalle, pero son todas cosas necesarias para que el sector privado de coberturas y de seguros pueda empezar a desarrollarse. Y finalmente, desde la ley de emergencias, hoy peleando o tratando de ayudar en soledad frente a las grandes catástrofes, lo que intentamos fue, además de lo que les contaba antes, hacer una gestión mucho más transparente y con la participación de los ciudadanos. Y ahí implementamos una cosa que se llamó Acta de Compromiso Ciudadano, que es cuando vamos a llevar un proyecto, acá les muestro algunos de los proyectos que hemos hecho en estos 2 años. Esas son obras de caminos y asistencia. Estos son todos los municipios o provincias con los que hemos trabajado. En todas ellas, o en la mayoría, hemos tratado de que los productores participen y estén de acuerdo con el proyecto cuando se va a llevar asistencia, pues en definitiva es plata de ellos y de todos los argentinos. Y además después mandamos a nuestros delegados a controlar cómo se hizo esa gestión, nos mandan un acta firmada, cosa que antes no se hacía, y con fotografías. Y además firmamos, a través de la SIGEN y de nuestra unidad de auditoría interna, un convenio con prácticamente todas las provincias para que hagan a su vez un control posterior de las obras. Entonces queremos que esos 500 millones de pesos, que hoy ya siempre nos suenan poco, todavía se pueden exprimir mucho más y seguir mejorando. Y probablemente sea un fondo que en el futuro, o un sistema más allá del fondo, haya que seguir modificando. De hecho, en esta mesa de riesgo que estamos trabajando, también surgieron propuestas y las vamos a trabajar. En definitiva, para cerrar, Pedro, que ya me mira con cara de malo, el mensaje que les quiero dejar es que hay mucho por hacer, desde adentro del predio hasta obras de infraestructura, hasta mejorar el sistema de emergencias, seguir allanándole el camino a las compañías privadas de coberturas y de seguros para que puedan ofrecer sus productos a mejores precios, con todo esto que les contaba de detalles que estamos haciendo en la mesa. Pero lo que está claro es que este es un camino de largo plazo, que tenemos que convencernos de que no va a traer soluciones mágicas, sino que lo que va a traer es muchas mesas de trabajo serias, donde tenemos que ir sacando uno a uno esos piojos y esas liendres que nos dejaron en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias a los disertantes. Hola. Muchas gracias a los 3 por sus disertaciones. Alberto nos habló del riesgo, que es igual a la volatilidad y la incertidumbre, que el precio multiplica por 3 la volatilidad contra el rinde. Nos habló de las herramientas de cobertura y de la necesidad de crecer en esas herramientas de cobertura. Federico nos habló del clima y de la alta variabilidad que tenemos en nuestra zona productiva, de los ajustes de manejo agronómico que estamos haciendo como productores, lo que ha sido el maíz tardío, el tema de las densidades y el tema de la información, lo que significó también un aumento de área considerable que hace que seamos más sustentables. También nos habló de las coberturas y de los seguros y de la necesidad de aumentarlas. Hugo al final nos habló de la gestión del riesgo, de la necesidad de la interacción público-privada, de las obras en relación a las disponibilidades con las que contamos, que impactan en la cuenca hídrica y en la infraestructura vial. Nos habló del acceso al crédito, del fondo de emergencia y cómo se utiliza y cómo se trata de utilizar, de la mesa de riesgo que está encarando el tema de seguros y de la ley de emergencia. Yo me permito sumar algunos riesgos que también tenemos, que es principalmente mantenernos en nuestra zona de confort en un mundo que cambia a cada minuto, que hoy nosotros consciente o inconscientemente elegimos utilizar la transformación que se produce en la fotosíntesis, en maíz, en lo que fuere, en sorgo, y tenemos que pensar que hay otras formas, que estamos ya metidos en la bioeconomía,
que necesitamos herramientas que nos permitan tener acceso a la tecnología, que Xi Jinping nos puso una vara todavía mucho más alta, porque China a partir de este año empieza a duplicar la tasa de personas que se suman a su clase media, pasando de 20 millones de personas a 40 millones de personas, una Argentina por año, y eso seguramente va a estresar más nuestro trabajo. Así que me parece que hoy tuvimos claramente una muestra de cuáles son los riesgos y qué estamos haciendo para mitigarlos. Les pido nuevamente un aplauso para los disertantes. Muchas gracias.